Viaje por una larga noche, filmada como tesis del CUEC por Adrián Palomeque a mediados de los años 70, es una cinta que aborda la historia de un hombre obsesionado por el poder. La acción tiene lugar en una residencia durante una noche llena de encuentros y revelaciones, en la que también se comete un asesinato. La Filmoteca de la UNAM tiene en resguardo el negativo y recientemente ha realizado la digitalización de este filme inédito. Vamos a correr, para luego es tarde. Devuélveme el corazón. ¿Qué pasa? Daniel, Daniel. Rodean tan espléndido boscaje, un lado quieto y tranquilo. Para su película Viaje por una larga noche, filmada en 1975, Adrián Palomeque reunió a un sólido grupo de actores y el guión lo escribió él mismo. La historia refleja las preocupaciones sociales del cine independiente mexicano de ese entonces, a partir del relato de un terrateniente que desea la gubernatura de su estado y para ello ha recurrido incluso al asesinato. Tiene conflictos con su hermano, que acaba rompiendo con él, y a través de flashbacks conocemos la historia de una familia ligada a la iglesia y a los círculos del poder. Los Orduña tenemos un templo antiguo, nuestra hacienda de recios muros. Poseemos hombres que comercian nuestros productos. Somos dueños de la mano que sostiene el látigo. ¿Me entiendes, Joaquín? Un poco. Dame tu camisa. Viaje por una larga noche, bloque 1, toma 1. Esta noche nos acompaña Adrián Palomeque, realizador de Viaje por una larga noche, una mítica cinta del CUEC y coguionista de películas como Descenso del País de la Noche, dirigida por Alfredo Gurrola, y De todos modos, Juan Te llamas, de Marcela Fernández Violante. Adrián, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Gracias por haberme invitado, muy amable. Adrián, tú perteneces a una generación del CUEC que tuvo, mucha relación también con la Filmoteca de la UNAM, una de las, digamos, no precisamente de las primeras generaciones, pero sí una generación interesante, importante, porque se hizo un cine Y el templo empezó a de arder. conciencia social muy fuerte, Sí. como fueron los A años quemarse. 70. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo entras al CUEC? ¿Por qué entras al CUEC? Pues como la mayoría de las personas fue una situación totalmente fortuita, ¿no? Y pasaba por aquel entonces por Insurgentes y el CUEC estaba en Insurgentes Sur, muy cerca de una estación de radio que se llamaba Radio 1000. Y entonces entré por pura curiosidad y al meterme pues me di cuenta que realmente no era una escuela, era una reunión, era una cafetería donde habían personajes que yo había leído por algún momento. Estaba Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, Leobardo López, el maestro Alfredo Yoshkovich, todos estaban ahí, por supuesto, en las cafeterías y tomando café. Había muy pocas clases y la mayoría de las clases eran totalmente teóricas, ¿no? Todo mundo opinaba sobre las películas, pero en realidad casi no se hacía nada, ¿no? Realmente había muy poca enseñanza práctica cinematográfica, casi todo era teoría. Todos los profesores eran personas muy destacadas a nivel nacional e internacional y tenían una gran influencia en todo el país, ¿no? Y publicaban en las mejores revistas y las mejores novelas que habían en ese momento. Y me sorprendió mucho en ese momento el ambiente. Tenía 21 o 22 años, estudiaba yo ingeniería civil en el Politécnico. Y entonces me fascinó, me atrapó y decidí inscribirme. Y después vinieron los exámenes normales ahí en el CUEC. En ese momento. O sea, era a partir de cero y eso Sí, pues sí. haber sido fascinante además. Sí. Porque era estar descubriendo lo que era, la Filmoteca ahora la vemos como una gran institución,
un lugar de un acervo Espérate que toque. enorme que resguarda no solamente una gran cantidad de películas, sino muchísimos materiales iconográficos, carteles, pósters, fotografías, juguetes ópticos. Pero en ese momento, o sea, apenas estaba construyendo la Filmoteca. Sí, por todo era alguna una forma. curiosidad y el maestro Manuel González consiguió los primeros acervos, él los empezó a reunir. Y bueno, entiendo que también estaba por ahí Paco Gaitán, que le ayudaba con la Así cuestión es. de los materiales, la Así es. búsqueda de materiales, ¿no? Sí, sí. Que era buscar incluso en Tepito, en La Lagunilla, y más aparte los contactos que tenían para, por ejemplo, el propio maestro Manuel González Casanova. Recuerdo, en alguna vez leí que él consiguió muchos materiales de las divas italianas. Así es, así es. Un intercambio que hizo con la Cinemateca Italiana, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí, eran unas cosas así extraordinarias y muchas hasta cosas pintadas a mano, ¿no? Entonces las veíamos a través de salíamos allá al campo para que el sol le diera, porque no había máquina para reproducirlos, no existían. Ahora, tú nos decías, Adrián, que en un principio las clases eran prácticamente teóricas, no había mucho trabajo, digamos, de práctica. ¿Cómo fueron esos primeros ejercicios para que tú llegaras a ser, a ser el coargumentista de Alfredo Gurrola en Descenso al País de la Noche y de Marcela Fernández Violante en De todos modos, Juan te llamas, que es un trabajo previo a tu película? Sí. Los programas del CUEC se fueron desarrollando muy lentamente, y prácticamente no hay una persona que podamos decir que hizo la patente. Se fue pasando la estafeta de uno al otro, e inclusive empezaron los primeros maestros que ya venían, por ejemplo, de las escuelas de Polonia, de Rusia, Gonzalo Martínez, Sergio Ljovic, que ellos ya traían más o menos un esquema de formación escolar, ¿no? Queda claro entonces que de alguna forma este trabajo del cine universitario, pues independiente totalmente, pues surge a partir de la práctica diaria y sobre todo de escapar de las cosas tan cerradas de los sindicatos. Pero, ¿qué te parece, Adrián, si ahorita en este segundo bloque comentamos cómo fue el proyecto, cómo surge el proyecto de tu película y regresamos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Estamos con Adrián Palomeque charlando sobre su película Viaje por una larga noche, que fue precisamente su tesis de realización del CUEC. En este segundo bloque hablaremos de cómo esta cinta ha sido resguardada por la Filmoteca y de su reciente digitalización. Mi conciencia es clara y fija. Mi firmeza y valor nacieron al prostituir el pensamiento de Miravalle. Traicioné la alianza del caballero y la dama al mandar incendiar la iglesia. Soy un bandido moral bellamente tratado por las circunstancias. Renegué de mis principios al violar la segunda alianza. La fusión del cuerpo y el alma. Hice estallar el espíritu dejando la pura carne sin vida. Sin mística. Grita, Joaquín. Grita. Déjame oírte, Joaquín. ¿Me mandó llamar, señor? ¿Puedo confiar en ti? Totalmente. ¿Hasta qué punto? Donde usted lo disponga. Supe de la muerte de tu padre y tu hermano. Murieron quemados en la iglesia. ¿Habías peleado con ellos por diferencias en las ideas? Sí, señor, pero es mi familia. Me preocupo por la gente que colabora conmigo. Voy a darte una oportunidad para que esto no se quede sin castigo. ¿Te parece? La tomo. Busca a Juan. ¿Está claro? Sí, señor. Es tu oportunidad. Síguelo. No en esta forma. ¿Quieres impedirlo? No me opongo. Pero tienes que detenerlo. Anda. Síguelo. Podría detenerlo.
Disfrútalo. Me provoca. Te pruebo. Héctor y su esposa Amelia llegan a la casa de campo del jefe de él, el político Joaquín Orduña, hermano de Fernando y del bastardo Juan. Héctor avisa que se ha hecho pasar como incendio la matanza, ordenada por Orduña, de 500 campesinos en una iglesia. Por medio de flashbacks, Orduña recuerda que cuando era niño, su padre fue ahorcado por el capataz, Enrique García, durante una revuelta campesina. Influido por un cura que se convirtió en su tutor, Joaquín crecerá obsesionado por el poder. En un tiempo, ahorita está silenciosa y agazapada, pero ya la verás gritando y gesticulando con tal locura que doblegará toda resistencia. Ven, no hemos terminado. Empezamos, hijito, empezamos, cariño. Maravillas y curiosidades, viaje por una larga noche, bloque 2, toma 1. Seguimos con Adrián Palomeque, director de Viaje por una larga noche, que fue su tesis de realización y que recientemente ha sido digitalizada por la Filmoteca de la UNAM. Un filme que habla del estado del cine independiente y universitario de entonces, con una fuerte carga de crítica social. Adrián, tú fuiste co-guionista de una película que es Descenso al País de la Noche de Alfredo Gurrola, que más bien es una cinta pues, de corte muy experimental. Por otro lado está, de todos modos, Juan Te Llamas, de Marcela Fernández Violante, que es una película pues, de corte histórico que habla del tema de los cristeros. Inmediatamente después tú realizas tu largometraje, tu tesis para el CUE, que es Viaje por una larga noche, y que tiene que ver mucho con esta idea del crimen, del poder, de la situación social en México, de los campesinos, de la iglesia. O sea, esas eran las temáticas que abordaba sobre todo el cine independiente y universitario de ese momento. Sí, era muy común en aquel entonces abordar ese tipo de temas, pero siempre se corría un riesgo porque generalmente el cine social, casi todas las cuestiones de género social, siempre resultan panfletarias, ¿no? Entonces el chiste era darle la vuelta a todo esto para que no se viera o se supusiera que fuera una especie de tesis, ¿no?, socialista o marxista que era tan famoso en aquel entonces, ¿no? Y entonces la idea era romperlo, ¿no? Entonces yo rompí la historia gracias a mi influencia que tuve en filosofía y letras, porque yo me considero un producto netamente universitario y siempre estaré agradecido a la universidad por todo lo que hizo por mí. Entonces estudié cuestiones de dramaturgia en filosofía y letras y me metí a las clases de maestría para saber cómo se contaban las historias. Entonces allí, a través de excelentes maestros de filosofía y letras, pude romper eso y tener y saber contar historias, ¿no? Eso es de lo que más me importaba, ¿no? A través, sobre todo, cualquier cineasta, no tan solo los actores, sino los guionistas, tienen que estudiar muchísimo teatro, es decir, drama teatral. ¿Cómo escribir drama teatral? Porque ahí está la raíz, la influencia de las verdaderas historias, ¿no? Casi cualquier actor te va a decir que para ser actor hay que pasar estudiando teatro. Pues yo te digo que para ser guionista y para ser director tienes que pasar por teatro. En efecto, varios de los realizadores universitarios independientes de ese momento pues bebían justamente de muchas de estas fuentes. O sea, pienso, por ejemplo, en el maestro Joskowicz con Crates, por ejemplo, las mismas películas de El Cambio, Meridiano 100, está Federico Benganshofer, Caminando Pasos Caminando, o Raúl Kampfer, ¿no? Que eran muchos de los cineastas, todos ellos surgidos del CUEC,
y que se aventuraban por estas temáticas sociales que curiosamente el cine industrial también lo estaba tocando, claro que desde un punto de vista comercial. Y ustedes estaban trabajando con actores de teatro o actores que tenían pequeños papeles, por ejemplo, en tu caso, uno de los protagonistas, porque no es esencialmente el único protagonista, es Rogelio Guerra. Rogelio Guerra era, digamos, un galán de la época, había hecho pocas películas. Así es. El Tejano, me acuerdo esa de Cuernavaca en primavera, del Dengue del Amor. Está Alicia Montoya, que es así una gran actriz de teatro y con mucho trayectoria cinematográfica. Pero tienes a Tomás Mojarro, por ejemplo, ¿no? Que era, bueno, escritor y que era su primera película. Y esta chica muy guapa, Patricia Bernal, que es también su primera película. ¿Cómo fue que encontraste este casting? ¿Cómo surgió los actores? Gustavo Ganem también, Gustavo Ganem, que hacía películas industriales, porque él sale en Supervivientes de los Andes, por ejemplo. Sí, fíjate que en aquel entonces no había una muy clara definición ni separación porque las instituciones todavía no estaban totalmente solidificadas. Entonces, yo trabajé mucho tiempo en Radio UNAM y Radio UNAM, que estaba aquí en Ciudad Universitaria, ahí estaba Radio UNAM. Que Rodolfo Sánchez Alvarado estaba ahí. Así es. Entonces, esta película es un producto de la Filmoteca, del CUEC y de Radio UNAM. O sea, los tres sellos colaboraron conmigo. Gran parte de los actores, por ejemplo, los dos niños cuando se rompen rumbo al flashback, los dos niños son hijos de un locutor de Radio UNAM. También otros son parte de la locución de Radio UNAM, como Natasha de León. Entonces, esta película realmente es un producto netamente universitario. Entonces, casi todos los actores, casi todos los técnicos, a ninguno se le pagó un centavo. Nadie cobró nada, Y todos llegaban con un profesionalismo terrible. Yo les decía, porque toda la película se trata de filmarla de noche. La filmamos de noche durante 5 semanas. ¿En dónde está filmada? Porque es en un No, lugar están en muchísimos lugares. Están 2 conventos. Está el convento de Acolman, está el convento de San Ángel. Sí, el del Carmen, ¿no? El del Carmen. Están 2 casas, una del Pedregal. La casa en que aparece en realidad son 2 casas, ¿no? Una es del Pedregal y la otra está rumbo a las Águilas. Ya no existen esas casas, ya todos son condominios y todo está fraccionado. Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he estado orgulloso, y generalmente casi ahora lo digo públicamente, pero, por ejemplo, cuando se estaba filmando esta película, prácticamente se paró el CUEC, porque colaboraron todos los trabajadores. Todos. Y además incluso estaba ahí Jack Lack, que es el fotógrafo. Sí, como un gran amigo mío. Y maestros importantes. Juan Mora, que está en la edición. El maestro Juan Mora acaba de llegar de Polonia, el maestro Juan Mora, tenía muy poco tiempo y pues una persona bastante brillante, muy inteligente. Y ¿cómo se llama? Y junto con él hicimos la edición de la película. Aunque él traía, sobre todo a mí lo que más me gustó fueron los conceptos de edición que él ya traía, ¿no? Por ahí en la película no aparece con el nombre de edición, es un nombre especial que quiso ponerle ahí él, ¿no? Adrián, para cerrar este programa, nos gustaría que nos hablaras de cómo es que la Filmoteca finalmente terminó por conservar, cómo pasó del CUEC, de la Filmoteca, de Radio UNAM, de que tú la tuvieras en tu poder y que decides que finalmente la Filmoteca la tenga. Pues fíjate, yo tenía el negativo almacenado, guardado allí en el departamento durante muchos años, lo tuve yo guardado el negativo, y circulaban copias, ¿no? Copias, realmente no supe ni cómo, pues en beta, en películas betas, en videocassettes. A mí me sorprendió verlo alguna vez ahí, alguna de esas películas, pero yo supongo que a través de las copias que existían como 4 o 5, porque esta película se estrenó en el IFAL,
en lo que entonces era el Ágora, ¿no? Que ahora ya no existe, que era la competencia de Gandhi. Y que no tuvo una exhibición comercial, obviamente. No, porque todo fue fuera de la industria, ¿no? Tuvo varias presentaciones independientes. ¿Y tú decides donarla a la Filmoteca? Pues mira, después de estos años, pues lo lógico era eso. Claro. O sea, no había otro camino más que el de la Filmoteca, ¿no? Entonces le hablé al maestro Jack Lack y le dije, quiero hacer esto. Entonces entre los dos decidimos y la entregamos. La entregamos juntos porque ese es el lugar que le corresponde y allí es donde debe de estar esta película, ¿no? Y ahora Filmoteca la está digitalizando. Adrián, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado no solamente de tu película, sino de un ambiente y un momento particularmente especial del cine universitario. Muchas gracias, Adrián. No, al contrario, para servirte cuando que gustes. A pesar del tiempo que ha pasado desde su filmación, Viaje por una larga noche aborda temas que siguen vigentes y reflejan la realidad que se vive actualmente en México y resulta importante que se rescate. Después se exige la finura, cosa que da sencillez y silencio. Te pregunto sinceramente, ¿cuentas con estos elementos? Porque de no ser así, no te faltará tu confianza. Lo que está en tus manos no es pequeño. No quiero soluciones partidas o a medio terminar. Te dejo el campo abierto. Ya veremos hasta dónde llegas o hasta dónde puedes llegar. Anda. Ve y levanta la piedra. Ya veremos. Si me sigues, que tu amor sea libre y abierto. De no ser así, Lo es. Pasando ahora a las noticias nacionales. El licenciado Joaquín Orduña fue denominado candidato del partido. El claro representante del movimiento nacional se ha comprometido ante el pueblo reunido en la Plaza de la Paz. Felicitaciones y apoyo desde la Presidencia de la República hasta del más alto dignatario de la Iglesia, Cardenal Miravalle. En una declaración hecha por el excelentísimo cardenal, dijo: Considero al señor Orduña un hombre fiel y respetuoso hacia la Iglesia Católica. También declaró: No ponemos en duda su firme apego hacia nuestras leyes constituyentes. Múltiples apoyos de distintos sindicatos y organizaciones patronales confirman el sano equilibrio que regirá en los próximos 6 años desde el Estado. La Filmoteca ha realizado una gran labor al conservar y digitalizar películas de otras épocas que no han perdido vigencia y que ahora están al alcance de los jóvenes estudiantes de cine, de los investigadores e interesados en conocer la historia del cine mexicano y del público en general.